Vamos a partir la pantalla. Estamos. Bien, se escucha, se observa, estamos listos. Entonces, cinemática. Cuando yo hablo de cinemática, hablo como más de osteocinemática, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver principalmente en esto que es la cinemática un poquito? Lo que nosotros conocemos como el ritmo escapulohumeral. Eso es lo que principalmente vamos a ver. Después le voy a mostrar algunos detalles de cinética MG y con eso finalizamos la clase de hoy, ¿ya? Em, Deberíamos alcanzar justo lo que quiere el módulo. Entonces, mire, tenemos, ¿no es cierto?, el ritmo escapulohumeral. ¿Ha escuchado alguna vez del ritmo escapulohumeral? ¿Profe? O sea, no es que haya escuchado así tal cual, pero se me ocurre que debe ser algo como relacionado con la marcha también, que es algo que tenemos que ver más adelante, que debe tener como una similitud con eso, ¿o no? ¿Relacionado con qué me dijo en la marcha? Con la marcha, claro. Sí, no. Sí, puede ser como una relación. No. Se va a explicar de manera más clara, pero sí tiene una relación con la marcha porque es un ciclo y un ritmo, es verdad, pero es un ritmo bien particular. Se le llama el ritmo escápulo-humeral. ¿Qué dice el nombre? Que tiene relación con el húmero y con la escápula. Y es que en una relación de hombro ocurren ciertos movimientos que permiten, ¿no es cierto?, llegar a una separación de hombro de 180 grados, en donde hay interacción entre movimientos escapulares y movimientos glenumerales. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Por definición, el rango de movimiento de la articulación glenumeral es de 90 grados en separación, perdón, de 120 grados. Y en lo que se conoce como la rotación escapular, ¿no es cierto? O el movimiento escapular, ¿no es cierto? Así como de la escápula torácica, puede llegar a 60 grados. Si yo fijara completamente la escápula y separara el hombro, no llegaría, mire, con este hombro estoy fijando mi movimiento, ¿no es cierto?, escapular. No voy a dejar que mi escápula, ¿no es cierto?, se mueva. Y yo separo el hombro, no puedo llegar más allá de los 90 grados. Y a su vez, si yo solamente separara a nivel escapular, no podríamos llegar, eh, no podría llegar a más allá de 60 grados. Entonces el ritmo escapulohumeral lo que describe es el funcionamiento o la cohesión que ocurre entre el movimiento glenumeral y el movimiento escapular que permite una máxima separación de 180 grados. Se describe como el movimiento de separación. ¿Qué es el ritmo escapulohumeral? Es la relación de movimiento que hay en proporción entre la rotación o separación glenumeral y la rotación escapular. ¿Ya? Ahí es separación, para ser más conciso. Y se dice que es una relación 2:1. Por cada 2 grados de separación o rotación glenumeral ocurren 1 grado de rotación escapular. Entonces, cuando yo hago separación de hombro, está principalmente escrito separación de hombro, ya sea en plano anatómico o en plano escapular. ¿Se acuerda la diferencia entre plano anatómico y plano escapular? ¿No es cierto? ¿La recuerda? ¿Sabe? Sí, no, existe. Profe, yo la verdad no lo recuerdo. La separación de hombro en plano anatómico, lo que yo digo es que estoy en el plano anatómico, en la posición anatómica, usted sabe cuál es la posición anatómica, y separo. Cuando yo hablo del plano escapular, lo que estoy hablando es que la escápula, si volvemos a ver alguna imagen por atrás, si me ayuda, la escápula que está acá tiene una orientación que va hacia adelante, ¿no es cierto? Tiene una anteversión que está así como así hacia adelante, ¿no es cierto? Supongamos que se está viendo la escápula de frente, así como esta es la fosa subescapular, está rotada hacia adelante y genera un plano, ¿ya? A ver, déjeme, no tengo un segundo. Mire, acá, plano escapular, imagen. Ya, tenemos el plano escapular. Esta me gusta mucho. La escápula, estamos viéndolo desde arriba, ¿no es cierto? Tiene una anteversión de 30 a 45 grados. ¿Qué significa eso? Que el plano escapular es el hombro, por naturaleza, ese es el plano natural de movimiento. El plano anatómico me dice que yo estoy así y que el hombro, su proyección sería así, pero en la escápula, el plano escapular es así.
¿ya? Entonces, este es muy bueno. Plano frontal, plano sagital, y tengo el plano escapular, porque es como está orientada la escápula. Entonces, cuando yo digo que hago una separación en plano frontal o en plano anatómico, significa que esto es una separación normal. Pero yo, si anteriorizo un poco el hombro, si llevo más hacia adelante mi extremidad y hago una separación en plano escapular, si hago una separación ahí, digo que estoy en plano escapular. ¿Qué ventaja tiene eso? Que hay mayor congruencia, mayor movilidad, porque estoy en el mismo plano que la escápula. ¿Ya? Aquí también se nota la anteriorización. Ese es el plano escapular. Plano frontal acá, ahí, plano escapular acá. ¿Me siguen? Sí, profe, es como la diferencia de cuando uno se para como bien erguido a cuando uno está como más en relajo. Es que pararse bien erguido y pararse no tan erguido es como una definición de movimiento que usted define, por decirlo así. Pero acá es como casi una restricción anatómica, una función anatómica. ¿Ya? Que otro imaginemos. Mire, este me gusta mucho. Esta persona está haciendo una separación de hombro, ¿ya? Esta persona también está haciendo una separación de hombros. Si yo separo hombros como levemente hacia adelante, como lo está haciendo él, estoy trabajando en el plano escapular. Si yo separo hombros como esta persona que estoy completamente así, ahí, por ejemplo, estoy en el plano frontal. El movimiento en el plano escapular no es que tiene más congruencia, tiene más congruencia, porque estoy en el plano, ¿ya? Es más fisiológico. La escápula está diseñada por la orientación que tiene hacia adelante. Ahí, míreme de lado. Escapular, frontal. Escapular, frontal. Si usted lo hace rápidamente, se da cuenta que en el frontal requiere como más esfuerzo y en el escapular sale como más natural. ¿Por qué? Porque estoy en el plano de movimiento que genera la escápula, que es, por supuesto, este que está acá, perdón, este que está acá. ¿Me sigue, no? Hágase un movimiento, hágalo, la separación bien en el plano frontal, escapular, frontal, Profesor, escapular. Diga. y para la musculatura sería más, como más fácil ese movimiento, o sea, para la fuerza. Sí, porque está diseñado mecánicamente el sistema para yo hacerlo en plano escapular. La definición es anatómica. Entonces, generalmente cuando uno hace separación, generalmente uno le pide a los pacientes que trabajen en plano frontal, pero es mejor que trabajen en plano escapular, es más sencillo. ¿Ya? Lo otro es una definición anatómica. ¿Profe? Diga. Y al mismo tiempo, por ejemplo, hacer movimientos dentro de este plano escapular disminuye la probabilidad de, por ejemplo, tras un mal movimiento, sufrir una luxación del hombro. No te podría afirmar eso, porque la luxación de hombro es una situación traumática. Entonces, yo puedo estar en plano escapular, pero si hago un movimiento que incluye una alta energía y una mala dirección, igual me luxo. ¿Ya? Lo que sí es mucho más cómodo para la rehabilitación. ¿Me explico, no? Sí, profe. Podríamos decir que el movimiento, la separación de hombro en el plano escapular es el movimiento fisiológico por naturaleza. El movimiento en el plano frontal es el movimiento característico anatómico. Entonces uno empieza a ver ahí, mire, elevación en el plano escapular, abducción plano corporal, y uno lo va viendo. Ahí está, scapular plane. Y uno puede trabajar ahí. Generalmente los pacientes uno lo dice cuando parte la rehabilitación que no trabajen atrás porque es más fácil que generen compensaciones y un poquito hacia adelante. 30, 45 grados. Hágalo usted. Mire, lo hizo, ¿no? Ahí, déjeme ver que estoy mostrando en la cámara que no me veo en este momento. Hágalo usted, hágalo ahí. Póngase de lado. Súper escapular, ve mi hombro. Plano escapular, plano frontal. ¿Sí? Trata de hacerlo usted. Y va a ver la diferencia, va a sentir que el movimiento es más fluido. ¿Vamos? ¿Bien? Ya, entonces avancemos. Entonces, este ritmo escapulohumeral, que está descrito en la separación de hombro, que puede ser en el plano frontal o en el plano escapular, nos dice que yo tengo una relación 2:1 entre la separación glenumeral y la rotación escapular. Por cada 2 grados de rotación o separación glenumeral, yo tengo 1 rotación escapular. Y se describe en esto, más o menos. Se describen aproximadamente 3 fases. Se describe, ¿no es cierto?, una fase inicial, una fase intermedia donde el hombro llega a 90 grados, y si el hombro llega el complejo articular del hombro llega a 90 grados, significa que 60 de esos grados son rotación de húmero y 30 de la escápula, y finalmente, cuando llego a los 180 grados, tengo
que 120 son de rotación de húmero y 60 de la escápula. Ese es el ritmo escapulohumeral. Es un ritmo, ¿no es cierto? Es un conjunto de movimiento, y por eso yo recalcaba tanto antes el movimiento escapular, porque el hombro, el complejo articular del hombro, sin el movimiento escapular no existe, y el movimiento escapular, dada su articulación falsa escapulotorácica, está mediado por la articulación acromioclavicular y esternoclavicular, con ciertos compromisos, ¿no es cierto?, del espacio subacromial cuando yo separo. Entonces, el conjunto de hombros, su movimiento completo, jamás yo puedo ver el hombro como una como la glena humeral, lo tengo que ver como el complejo articular del hombro. Y esto se refleja muy bien en el ritmo escapulohumeral, ¿ya? Otra forma de verlo es por fase. Primera fase, separación, supraespinoso y deltoide, ¿ya? Y yo voy separando y ocurre algo, ocurre impacto del troquíter. Cuando yo hablo del troquíter, ¿no es cierto? Estoy hablando de la tuberosidad, ¿no es cierto?, mayor del húmero, o el tubérculo mayor, ese es el troquíter, también se lo presento con nombre. Entonces yo entre 0 y 60 grados voy así, si la relación es 2:1 y avancé 60 grados, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto fue contribuido del húmero y cuánto de la rotación escapular? ¿Cuánto fue? 40-20, exacto. Profe, no entiendo bien lo de las proporciones de la... O sea, sé que, por ejemplo, si la glenohumeral avanza, no sé, 20 grados, la otra deberían ser 10. Exacto. Entonces, ¿cuánto fue? Pero, ¿Ya? pero por ejemplo, ahí que dice de 0 a 60 y no, o sea, no, como que no lo entiendo la relación. De 0 a 60 yo estoy diciendo que en la separación del complejo articular de hombro, el complejo articular de hombro se separó 60 grados. ¿Cuántos grados corresponden al húmero, a la glena humeral, y cuántos grados corresponden al escápulo, a la escápula? 40 y 20. Necesitábamos 10. Claro, sería como la sumatoria de las dos. Exacto. Cuando yo digo que mi complejo articular del hombro hizo 120 grados de separación, yo tengo que saber que 20, ¿cuántos son acá? 60, no, todavía uno, uy, eso está difícil. Tengo que dividirlo en 3, 40, claro. Que 80 van a ser de la rotación humeral y 40 van a ser de la escápula. Acá que estamos en 60 grados de separación, 40 son contribuidos por la glena humeral y 20 son contribuidos por la rotación escapular. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Extraordinario. ¿Qué ocurre como los 60 grados? Incluye un impacto del troquíter o el tubérculo mayor del hombro con el acromion, con la, ¿no es cierto? Con la parte superior, con el acromion, déjenme decirlo, ahí, con esta parte hay un choque óseo, un choque óseo habría dolor, pero hay una impactación, hay un límite. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Una rotación externa del húmero, ¿ya? ¿Sí? Ocurre una rotación externa. Mire, tubérculo mayor, es el troquíter. Estoy así, si yo estoy con el dedo hacia adelante, ¿no es cierto? Estoy así, separé hombro, perfecto. Yo voy a separar hombro, y después voy a ir hacia adelante y quedo con el dedo así. Mire mi dedo, estoy así, llego hacia arriba, de repente separo hombro y si llego adelante quedo así. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que existe cuando yo voy ahí subiendo, existe una rotación. Lo estoy como, dije, no me veo. Allá, lo estoy maximizando esto, perdón, un poco más acá. Estoy ahí, estoy yendo, estoy como así con el dedo y de repente, boom, se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo tratara de mantener así, no puedo subir. Mire, ponga su dedo hacia abajo, como su pulgar hacia abajo, como rotando interno, y trate de subir, no puede. Y si lo mantiene rígido, tampoco puede. Ocurre una rotación un poco externa de hombro. O sea, de eso. ¿Para qué? Para evitar esa impactación. ¿Ya? Diego, Profe, ¿se escucha? ¿sí? Tenía una duda, por ejemplo, con patologías que afectaran el serrato anterior. ¿Ya? Se supone que ahí la escápula estaría constantemente como pegada a la parrilla costal. Al revés. Si tuviese un problema de serrato anterior, la escápula estaría más separada de la parrilla costal.
¿Ya? Pero entonces, o sea, mi pregunta era al final si se mantiene constantemente pegada la escápula a la parrilla costal, se privaría gran parte del movimiento de separación, ¿cierto? Sí, se privaría, exactamente. Lo que ocurre muchas veces con la cianosis de disquinesia o escápula alada, lo que ocurre es que como se separa, no es capaz de generar los movimientos rotatorios ascendentes o descendentes, y lo que yo empiezo a hacer es como levantar contrapeso, empiezo a hacer esto, no sé si me están viendo. Entonces, normalmente yo hago así, bueno, mi escápula no está pegada a la parrilla costal, es incapaz de generar una rotación ascendente como corresponde, entonces yo empiezo a compensar y genero esto así. ¿Por qué? Porque mi escápula es incapaz de generar ese movimiento. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bien. Mire. Algo si quiere buscar lo que yo le decía, también acá le busqué rápido, lo de la rotación externa se llama la paradoja de Cotman, ¿ya? Y lo que ocurre es que cuando yo, a ver cuál imagen es buena para explicarla, cuando yo hago una separación de hombro y después llevo hacia adelante, quedo con el pulgar hacia atrás. Si yo, mire, si yo, bueno, voy a generar, déjeme ver si me veo otra vez. Si yo extiendo, o sea, flexiono, ¿no es cierto? Como que mi pulgar está arriba. Pero si yo separo y después extiendo y después flexiono, mi pulgar queda hacia abajo, por naturaleza. Pero es distinto si yo voy solo hacia adelante. Si yo parto desde la posición anatómica y voy hacia la flexión, mi pulgar queda hacia arriba. Pero si yo voy a la separación y después voy hacia adelante, por más que quiera, va a costar, pero por naturaleza mi movimiento queda hacia abajo. Eso se llama la paradoja de Cotman. ¿Por qué? Porque hay una rotación externa. Y si hay una rotación externa, estoy llegando, ¿no es cierto?, el pulgar hacia abajo. ¿Ya? Ahí y vuelvo. La puedo buscar, es bien interesante. Sigamos, ritmo escapulohumeral. Después viene una segunda fase, que está, ¿no es cierto?, la rotación glenohumeral, ¿no es cierto?, media está bloqueada, se supone que está bloqueada, pero siempre sigue avanzando, y ocurre una rotación lateral a expensas de otras cosas. Primero, hay una rotación lateral de la escápula muy fuerte. Se dice que en promedio es una relación 2:1, pero hay fases en donde hay mayor rotación lateral que rotación humeral, pero en general el ciclo completo es 2:1. Entre los 60 y los 120 grados la contribución es mayor escapular. Y ocurren dos cosas pero interesantísimas, ¿ya? Primero que hay una rotación escapular, pero hay una rotación esternoclavicular y acromioclavicular. ¿Se acuerda un movimiento de la esternoclavicular? ¿Se acuerda un movimiento? ¿Se acuerda el movimiento de rotación posterior de la escápula? Perdón, de la clavícula. ¿Lo recuerda ese movimiento? Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué puede ocurrir con ese movimiento que es tan importante? ¿Por qué este movimiento? Mire, piénselo así, estoy en esta segunda fase, necesito que mi escápula rota ascendentemente, pero si yo me mantengo mi posición, mi esternoclavicular se mantiene en la misma posición, no voy a poder rotar, ¿no es cierto?, lateralmente o ascendentemente. Y ocurre algo muy interesante. Vamos a... Un segundo acá. Voy a volver para atrás, después vuelvo hacia la diapositiva. Ocurre algo que se llama la rotación escapular posterior. Déjeme buscar la imagen que quiero buscar. ¿Se acuerda de esta? ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, rota posterior. ¿Se acuerda que ocurre este movimiento? Cuando rota posterior, como la clavícula tiene una forma de S, ocurre un movimiento de manivela. Ocurre que una parte que está más baja se vuelve más hacia arriba. Manivela. Es un movimiento de manivela. Voy a ver si encuentro una buena imagen para mostrarle eso. Google es lo máximo, así que. A ver, a ver. Este puede ser. Ya. Esto es una buena imagen. Déjenme ir a la diapositiva que me interesa para tenerla de fondo. Quería mostrarles imagen nomás. Ahora vamos a la diapositiva en que estábamos. Estamos acá. ¿Ya? Ahí. Ya. Entonces, si usted se fija acá, ocurre una rotación posterior. Como la
clavícula tiene una forma de S, hace un movimiento de manivela. Ustedes conocen lo que es una manivela, ¿no es cierto? ¿Con B corta esa cuestión? Eso. Ahí está. Entonces, imagínense imagínense a la clavícula con esta forma. ¿Ya? Si yo, la clavícula va acá, acromioclavicular, esternoclavicular. Si rota hacia posterior, supongamos que posterior al otro lado, rota hacia posterior, esta parte que está acá, sube hacia arriba. Esta parte que está acá, sube hacia arriba. ¿Qué significa que una parte, que una manivela suba? Significa que permite mayor movimiento, ¿no es cierto?, de la articulación escapulotorácica. Esa rotación posterior de movimiento en manivela de la articulación acromioclavicular permite, ¿no es cierto?, que la escápula torácica siga ascendiendo. ¿Me va siguiendo, no? ¿Entiende ese movimiento? Volvamos a la presentación. Entonces, se dice que en esta segunda fase, que hay una mayor contribución de la rotación lateral ascendente de la escápula, gran parte está dado por la esternoclavicular y la acromioclavicular, y gran parte está dado por la rotación posterior y el movimiento en manivela de la articulación esternoclavicular. Por eso, vuelvo a lo que recalqué mucho en el principio, yo le decía que los movimientos escapulares tienen demasiada relación, ¿no es cierto?, con la rotación. Los movimientos escapulares tienen relacionados fuertemente con la articulación esternoclavicular y acromioclavicular. Sin esa rotación posterior de la esternoclavicular, yo no ganaría 30 grados. Sin ese movimiento de manivela de la esternoclavicular, no ganaría 30 grados de rotación ascendente. ¿Lo entiende? O lo comprende, no lo va a entender a la primera, no es tan sencillo, pero ¿se hace una idea de esta parte de la separación, o sea, del ritmo escapulo-humeral? Extraordinario. Entonces, miren, la tercera fase, ¿ya?, de la separación, lo que nosotros vemos es, primero, que ya es una parte donde hay una mayor contribución glenohumeral, y ocurre un movimiento del raquis generalmente, un movimiento de la columna, que lo que generalmente ocurre es que hay una pequeña inclinación lateral de los músculos espinales opuestos, ¿no es cierto? Y una hiperlordosis lumbar, ¿ya? Correcto, Carolina. Muy bien lo que dijo. Exactamente. La rotación esternoclavicular posterior permite que la acromioclavicular ascienda y que por lo tanto se facilite la rotación ascendente de la escápula. Eso es. ¿Ya? Y es tremendamente relevante, porque imagínense una persona que tiene una fractura esternoclavicular. Le estoy limitando el movimiento de hombro, del complejo articular del hombro, porque no puedo muchas veces generar una rotación posterior que genera un movimiento en manivela que permite el ascenso de la articulación acromioclavicular, que permite la rotación ascendente de la escápula. Suena bonito, ¿no? Suena bien bonito. Suena... Tuvo una luxación de la esternoclavicular. ¿Cómo le pasó? No me diga que fue peleando, po. Cuénteme que fue en algún deporte al menos. Ah, ya, es de los de verdad. Pero usted es bueno o es malo. Ah, ya, era bueno. Ya, eso, entonces ya, ahora sí lo escucho, cuénteme. Pero yo también, para decirle nomás, no soy toda clase de biomecánica, también de fútbol, pero eso es ¿Qué otra quiere cosa. que le cuente, profe? ¿Cómo se lesionó? Pues sí, interesante. ¿Cómo está su movilidad Ah, articular? O sea, jugando hicimos un choque de hombro con hombro y caí al ¿ya? suelo. Y cayó firme, Puse sí, primero la mano al hombro y se me fue como todo el sí, cuerpo hacia adelante. esa es clásica. ¿Y cómo está su limitación? ¿Cómo está su rango de movimiento de hombro? No, ahora está bien, pero cuando yo me lesioné me iban a operar, Ya, pero no me quiso operar porque me iban a poner una placa y me iba a limitar el rango de movimiento. ¿viste? Eso ocurre, caleta. Claro, en tu caso, si no te operaste, fue porque probablemente había una fractura o una posible lesión que estaba estable. De repente hay clavículas que explotan, así como una fractura con nimuta, como nosotros lo vimos en parte esternoclavicular. Y ahí te vais de pabellón, no tenía otra opción. Pero entonces, gran detalle lo que hice, entonces es súper importante esta fase, la segunda fase del ritmo escapulohumeral, en donde yo genero mayor separación de hombros a expensas de la rotación lateral ascendente, está dada por la rotación posterior de la esternoclavicular que permite un ascenso acromioclavicular que permite una rotación ascendente. ¿Se entiende, no? Imagínense. Y la última fase
Fase 3, que contribuye a la separación completa, está principalmente dado por una rotación humeral, con una pequeña inclinación lateral de los músculos espinales opuestos y una hiperlordosis lumbar. ¿Ya? En resumen, del ritmo escapulohumeral, tengo lo siguiente. Fase inicial, ahí mire, acá hay una definición súper de libro, nunca están así, pero dice que en la fase inicial de 0 a 90 grados, la articulación esternoclavicular contribuye con 25 grados, la articulación acromioclavicular con 5 grados y la escapulotorácica con 30. En la fase posterior de 90 a 180 grados, hay 5 grados de elevación por la articulación acromioclavicular, pero mire esto, 35 grados gracias a la rotación posterior de la clavícula, movimiento manivela, más 25 grados de rotación ascendente por la acromioclavicular y 30 grados de rotación escapulotorácica, lo que da como resultado 30 grados de rotación escapulotorácica. Mira acá, esta tabla es bien buena porque la articulación esternoclavicular que permite, ¿no es cierto?, 25 grados de elevación asociado a una rotación posterior con 5 grados de rotación ascendente, da como resultado 30 grados de rotación ascendente escapular. Acá, 35 grados de rotación posterior en total, porque acá está dividido, pero están mezclados, no es como que parte en una fase u otra, sino que está mezclado, produce en conjunto con una ascendencia de una rotación ascendente de 25 grados, dado por la rotación posterior de esternoclavicular, 30 grados de rotación ascendente. ¿Ya? Suena como otra lengua, lo es, pero espero lo entienda. ¿Sí? ¿Le queda más claro? Profe, ¿de qué libro es esa tablita? Este es del Newman, del amigo Newman. Ah, ya. Y le iba a decir que mi mejor amigo juega rugby y él tuvo una fractura conminuta en la clavícula. También se cayó y cayó mal apoyado con la mano y fue horrible. Sí, esas son típicas en deportes como, hermano, en rugby porque juegan como simios, buen deporte. Pero en fútbol es muy típico por lo que dijo el mecanismo de su compañero es típico. Choca un cuerpo, pierde estabilidad y cae, no cae así, porque generalmente si una persona cae fuerte así, esa es fractura escafoide. Pero si cae como entre de lado y apoyando la mano y cae así, es típico que o es lesión acromioclavicular, disyunción acromioclavicular o esternoclavicular, una de las dos. Y si es de alto impacto, como ocurre en el rugby, ¿cómo se llama esto? Es con Nimuta generalmente. ¿Su tío se fracturó la clavícula en moto? Sí, pero bueno, él iba a alta velocidad y si se fracturó la clavícula y en moto la sacó barata, en mi opinión. ¿Ve? Pero esos son deportes, no, porque en bici pasa. Eso es bien común cuando uno, es bien común ese tipo de lesiones a nivel esternoclavicular o acromioclavicular cuando uno cae como así, y se va al suelo así. Para que vea la importancia de la clavícula y de la esternoclavicular, de la cintura escapular. Celia tiene levantada la mano. Diga. Sí, en el deporte de básquetbol generalmente no es tan de tanto impacto, pero sí hay mucha lesión de hombro por el Esa, tema de los saques y eso. Jugué básquetbol cuando joven, así que pero pasaba mucho. ahí nos enfrentamos a otro tipo de lesión, que son lesiones por sobreuso de la articulación, porque el básquetbol lo que tiene es que estoy siempre con las manos arriba. Después lo van a ver más adelante, pero una de las cosas que uno trata de evitar en los trabajos y en cualquier tipo de deporte es superar los 90 grados. Exacto, el manguito rotador. Entonces, cuando yo trabajo en deportes como de lanzamiento, básquetbol, voleibol, handball, es muy común la lesión de hombro porque estoy haciendo movimientos repetitivos con la mano sobre la cabeza y con separaciones de mayor de 90 grados. ¿Ya? Es muy común también que a nivel de ergonomía, a nivel, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama esto?, de trabajo, los puestos laborales sean evaluados, qué tanto rato estoy como en posición de hombro. Oiga, eso me acuerda algo. Ahí le respondo al tiro Marión. ¿Sí vio? Clavículas, limita harto el movimiento. Con el profesor Arriagada, una vez, en tiempos cuando el profesor Arriagada estaba en la Universidad Mayor y yo era un joven estudiante que quería aprender, el profesor Arriagada fue a evaluar el puesto de trabajo de Super Pollo. Y con electromiografía evaluamos cómo era la capacidad de activación electromiográfica de estos sujetos y se evaluaban los distintos puestos de ¿cómo se llama esto? De trabajo de la cadena productiva de pollo. Bueno, primero ocupan todo, o sea, no falta nada. Y lo segundo era que había un puesto que se llama el colgador de pollo. Y era bien interesante porque tomaba un pollo, lo descolgaba y lo colgaba en otro lado. Estaba todo el día así, pam.
y como casi que un juguete. Y le pusimos unos sensores de electromiografía y claro, nosotros nos dimos cuenta que no había suficientes pausas y la actividad eléctrica muscular mostraba que había un proceso de fatiga que empezaba poco porque estaba haciendo movimientos que eran sobre el hombro. Es bien largo el trabajo, ahora no alcanzamos a comentarlo, pero es bien interesante porque todo lo que estamos hablando acá, que es lo básico, que es funcional, esto es fisiológico, tiene aplicaciones en la ergonomía, en la rehabilitación, en el deporte, etc. ¿Ya? Así vamos, les quiero mostrar las últimas dos cosas. Esto es bien rapidito porque es como para mostrar algunos detalles que a mí me gusta mostrar de la biomecánica que son bien interesantes. Primero en cinética. Cuando yo hablo de cinética hablo de dinámica. Cuando yo hablo de dinámica hablo de las causas del movimiento. Cuando yo hablo de las causas del movimiento hablo de fuerzas. Vuelvo atrás. Cinética es el estudio del movimiento, es el estudio de las causas del movimiento. ¿Cuáles son las causas del movimiento? Las fuerzas, así de simple. Entonces, yo puedo hacer una evaluación isocinética muscular para ver cómo está la musculatura, por ejemplo, rotadora interna y rotadora externa, ¿ya? Y la puedo medir de fuerza excéntrica como concéntrica. Viene algo bien interesante, puedo evaluarlo así, ¿ya? Puedo evaluar la flexo-extensión, puedo evaluar la separación de hombro, puedo evaluar todos los movimientos. Y puedo, ¿no es cierto?, evaluar la fuerza de esta extremidad superior y caracterizarla. Por ejemplo, puedo ver la fuerza caracterizada, flexión y extensión de hombro. Esto es un paper muy bueno que justamente cuenta cómo se trabajó, cómo se evaluó la fuerza isométrica y isocinética en población respecto a género y edad. ¿Ya? Y se muestran acá los valores. Y es bien interesante, si bien estos son los trabajos desde Dinamarca, si no me equivoco, es un rango de referencia, en Chile no existen, pero uno tiene que saber, oye, ¿cuánta fuerza máxima hace la flexión de hombro en sujetos entre 40 y 49 años en en extensión a 60 grados por segundo? No hace entre 45 y 92. Ya sí, ya se va viendo. Me sigue con esto, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Que yo puedo evaluar la fuerza, y la idea es que usted pueda evaluarla. Y más aún, puedo ver detalles de fuerza. Por favor, esto lo voy a ver un poquito más rápido, no se preocupe, es como anexo, me interesa mostrárselo. Yo puedo evaluar la fuerza y puedo obtener relaciones de fuerza. Por ejemplo, esto es un ratio, usted siempre cuando evalúe fuerza va a empezar a encontrar ratios. Por ejemplo, cuando evalúe la fuerza de cuádriceps isquiotibiales, va a encontrar el ratio isquiocuadricipital. En hombro está este ratio. Póngame atención que es medio difícil de entender. El ratio rotación de rotadores externos concéntricos, excéntrico, perdón, dividido rotadores internos concéntricos. ¿Qué quiere decir? Que estoy tomando la fuerza rotadora externa excéntrica, la fuerza máxima rotadora externa excéntrica, dividido por la fuerza rotadora interna concéntrica máxima. Y eso es un ratio, significa que ese ratio va a ser entre 0 y 1, 1 o mayor de 1. Me explico, ¿no? Este es un trabajo que muestran entre lanzadores y no lanzadores. No vamos a entrar en detalle. ¿Qué me dice este ratio? ¿Qué pasa si este ratio es 1? El ratio es rotadores externo excéntrico dividido rotador interno concéntrico. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice ese ratio si es 1? ¿Alguien por ahí que me pueda decir? Profe, debería ser el movimiento normal, podría decirse. No hablemos de normalidad. ¿Qué puede interpretar si yo le digo que el ratio entre rotadores externos excéntricos dividido rotador interno concéntrico me da 1? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que ambos tienen como la misma, como que están equilibrados. Porque Exacto, si da uno es porque las divisiones son iguales. exacto, es la misma fuerza, así de sencillo. Significa que la rotación externa excéntrica es igual a la rotación interna concéntrica. ¿Qué pasa si este ratio está aumentado, como es el caso de acá, de todos estos casos? Que Estaría la excéntrica, perdón, vale. Dale nomás. No, dale. Yo iba a decir que la excéntrica iba a estar más aumentada porque supone que está como en el numerador, por decirlo así. Exacto, la excéntrica está más aumentada. ¿Qué pasa si este ratio es menor a 1? Significa que la rotación interna concéntrica es mayor. ¿Qué es lo interesante?
¿qué es lo interesante de este ratio? Teniendo en consideración que 1 y la igualdad de fuerza, es que en personas que lanzan en su extremidad dominante, piensen eso, el ratio está muy cercano a 1. Quiere decir que estas personas tienen una potentísima fuerza rotadora concéntrica, rotadora interna concéntrica en relación a la excéntrica. Y en personas que no lanzan, este ratio se escapa aún más de 1, está en 1,40. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la fuerza rotadora interna concéntrica se aleja mucho de la excéntrica. Mientras más cercana a 1 mejor es bueno, porque significa que voy a tener una alta fuerza de rotación interna, ¿no es cierto?, concéntrica. Si es menor a 1, tampoco es bueno, porque significa que mi fuerza rotadora interna concéntrica es mayor que mi fuerza rotadora externa excéntrica, y significa que yo no puedo controlar bien el movimiento. Entonces, es interesante esto de los ratios. Sí, Vicente, es correcto lo que tú dices. Es muy difícil ver, ojo, este es un buen detalle. Esto se conoce como un ratio funcional. Yo puedo ver ratios unos, pero son ratios concéntrico-concéntrico. Acá tengo un ratio excéntrico-concéntrico. ¿Ya? Los ratios funcionales se hablan de la acción concéntrica de una musculatura dividido por la acción excéntrica de la musculatura antagonista. Los ratios no funcionales son mediciones concéntrica-concéntrica. ¿Ya? Entonces, en este ratio que es funcional, se ve que tienen que ser cercanos a 1 y nunca son 1, porque efectivamente la fuerza excéntrica siempre es más que la fuerza concéntrica. Pero mírenle acá, este se está acercando a 1 porque los lanzadores profesionales entrenan mucho la rotación interna, entrenan mucho, obvio, si tienen que lanzar. ¿Ya? Bien, y lo último que les quiero mostrar es algo de electromiografía bien rápido. Este paper es un trabajo del 2010, un trabajazo. Lo puede descargar, está gratuito, si usted lo busca el nombre, no hay problema. Se llama Cuantificando la activación normal, comillas, normal de hombro durante la separación de hombro. Durante mucho tiempo se dijo que la separación de hombro con el ritmo escapulohumeral era los primeros 30 grados se contrae el supraespinoso, después el supraespinoso no se contrae y se empieza a contraer el deltoide. Ya, pero afirmar eso es duro porque el gol estándar para ver activación muscular de electromiografía. ¿Y qué hicieron estos sujetos? Bueno, chantémosle todos los sensores posibles de electromiografía a una persona y midamos cómo es su activación eléctrica cuando hacen separación de hombros. ¿Ya? ¿Qué obtuvieron? Bueno, primero está la electromiografía, una señal, ¿no es cierto? Usted puede ver que se genera una señal, activación y lo pueden cuantificar. No voy a entrar en detalle en eso. Sí me interesa esto. De un segundo. Ahí está. Entonces, ¿qué me interesa esto? Me interesa, ¿no es cierto?, que yo puedo ver, no sé si logro entender este gráfico, pero se lo voy a explicar. Puedo ver todas las activaciones de hombro, todos los músculos que se activan en la separación de hombro. Puedo ver el tiempo, ¿ya? Y veo un tiempo negativo. Por favor, tiempo negativo no significa que sea un Doctor Strange. Tiempo negativo significa que el evento 0 es cuando yo empiezo la separación de hombro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que mire, el supraespinoso, el trapecio medio, el deltoides medio y el serrato se activan antes de que empiece el movimiento. ¿Ya? Ese es el onset cuando parte. Y eso solo se mide gracias a la famosa electromiografía. Mire ese detalle. El supraespinoso, el trapecio medio, el deltoides medio y el serrato se activan antes de que empiece el movimiento. O justo inmediatamente antes. Está en una escala de segundos. Se activa 10, 20 milisegundos antes. Nada. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Si se activa antes, se desprenden varios detalles. Primero, que el sistema nervioso central tiene preparado el movimiento antes de que se ejecute. Segundo, que el supraespinoso y el deltoide medio se activan al mismo tiempo. Eso bien interesante. Segundo punto, mire esto. El deltoide, acá vemos la separación. 90 grados, esta línea vertical roja representa los 90 grados. Esta línea vertical acá representa los 180 grados. Representa los 90 grados cuando van volviendo. 0. Pum, el rango de separación.
Los tiempos que aparecen acá me muestran cuándo se activa cada musculatura y los triangulitos me demuestran cuándo ocurre la mayor activación, ¿ya? En qué momento del ciclo. Entonces, mire, el supraespinoso, el trapecio, el deltoide y a veces el serrato, no siempre, se activan antes de que empiece el movimiento. Y ¿cómo se llama esto? Y lo que ocurre acá es que el supraespinoso, el deltoide y el trapecio generan la mayor activación prácticamente a los 90 grados. Imagínense los 90 grados. Antes, al tiro respondo, Vicente, ¿qué quiero quedar con esto? Que primero lo que quiero mostrar con esto, que el deltoides y el supraespinoso se activan al mismo tiempo y generan su máxima activación en el mismo momento del ciclo. ¿Ya? Voy en orden. Vicente, ¿hay alguna razón para que algunos se activen antes y otros después? Sí la hay. Primero, genera estabilidad. Segundo, tiene que ver con el ritmo escapulohumeral. Si yo estoy iniciando la separación de hombro, sé que entre los primeros 0 a 60 grados hay una contribución importante de la rotación glenohumeral. ¿Ya? Entonces, ¿qué músculos se tienen que activar primero? Los músculos que separan el hombro. Miren, deltoide, supraespinoso. Pero a su vez tengo que generar la activación de musculatura que estabilice la escápula. El trapecio medio, la estabiliza. ¿Ya? Y los que se activan después son porque yo voy después generando movimientos escapulares o de hombro que requieren otra musculatura. Por ejemplo, cuando yo voy activando, veo que después se empieza a activar el trapecio superior. ¿Qué hace el trapecio superior? Es el principal rotador ascendente de escápula. Lo necesito que se active. Después, ¿por qué después? Porque yo hago que se active después, porque primero parto con una primera gran separación del numeral. ¿Ya? Javiera, los asteriscos significa que tienen diferencia de activación respecto al supraespinoso. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Significa que el serrato anterior, su pic de activación o su activación máxima es mucho después que la del supraespinoso. ¿En cuánto tiempo? ¿Ya? Es bien interesante lo que uno puede hacer. Activación electromiográfica y puede ver, puede activar. Ahí estoy hablando trapecio, aquí estoy hablando trapecio medio, trapecio inferior, ¿ya? Y puedo ver cómo ha evolucionado la electromiografía de parecer un árbol de Pascua a parecer un árbol de Pascua Wi-Fi, acá con cable y acá sin cable, ¿ya? O también puedo tener electromiografía de aguja, porque la pregunta que viene acá, esto es electromiografía de superficie. ¿Cómo yo puedo llegar al supraespinoso con electromiografía de superficie si está el deltoides primero? Con electromiografía de aguja, po. Y acá yo inserto una aguja en el músculo. Imagínense, inserto una aguja que tiene un par de electrodos para medir la activación del músculo. ¿Ya? Y puedo ver cómo se activa el supraespinoso. ¿Ya? Esto es el experimento que yo hice. Yo trabajé muchos años en la unidad de biomecánica de METS y esto lo hacíamos, evaluábamos el supraespinoso. Y puedo ver esto. Puedo ver cómo se activa el trapecio superior, el trapecio medio, el trapecio inferior, el serrato anterior, el deltoide, el supraespinoso. ¿No es cierto? Puedo ver el ángulo de movimiento y puedo ver su activación. ¿Cómo está? Entretenido, ¿no? Y mira esto. Puedo ver cómo, por ejemplo, el inicio de la activación de los distintos músculos. ¿Cómo puedo saber si esta es la activación de un hombro izquierdo o hombro derecho? Le doy la pista. Esto es electromiografía, mira la actividad eléctrica muscular, pista 1. Le doy la pista 2. Yo le puedo asegurar que este es un hombro izquierdo gracias a la señal que estoy viendo en el serrato anterior. ¿Por qué? Le doy una pista, fíjese. ¿Ve la señal de electromiografía de cada uno de estos músculos? Una línea continua, activación. Línea basal. Línea basal, activación. Línea basal, activación. Línea basal, activación, línea basal. Línea basal, activación, línea basal. No. Mira acá el cerrato, solo viendo solamente este gráfico, yo le digo al tiro que esto es un hombro izquierdo. ¿Sabe por qué? Ve, imagínense dónde está el cerrato. Está en la parrilla costal, anteriorizado. Llega casi a nivel de pectoral en su inserción. Y ve eso ahí. Tun, 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 tun. Desaparece o no se ve porque está la activación muscular. Después sigue tun, tun, tun. ¿Qué puede ser? Porque está más cerca del corazón. Eso. Correcto.
Lo que estoy viendo yo acá, a nivel estoy viendo la actividad eléctrica del cerrato, pero como el corazón es un músculo y tiene actividad eléctrica, se me cola la QRS, se mete la señal QRS en esta señal electromiográfica. Y eso por supuesto que no pasa al lado derecho porque, no sé, pues usted no tiene el corazón al lado derecho hasta donde yo sé. ¿Ya? Así que eso, imagínese, puede ver esos detalles. Y si y más interesante, usted le hace un zoom a esto, va a ver la onda QRS normal de un electrocardiograma, para que vea. Cosas interesantes que se pueden hacer con la electromiografía. Pero eso es para más adelante, cuando esté en tesis, ahí vamos a ver detalles, y cuando vayamos, ¿verdad? El otro semestre tenemos análisis de movimiento, y en teoría vamos a poder ir a la universidad, y en el laboratorio vamos a poder ver estas cosas bonitas. En fin, eso lo quería mostrar hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Sí, ojalá, o sea, que se vacune la gente, es lo más importante que vamos a ir para allá. Así que si tiene sus amigos que no se vacunan, dígale que se vacunen, o si no, no sé, lo mejor, la mejor cosa que yo le puedo decir a una persona para que se vacune es que no lo haga ni por usted ni por sus familiares. Vacúnese por el 18 de septiembre, todo lo que yo le pido. Entonces, dígale eso a sus amigos, toda la cuestión, para que pongamos, podamos tener 18, pues si no hubiese meme, muy bueno. Ya, pero ese es otro detalle. ¿Qué me interesa esta clase? Primero, un recorrido, no puedo caer en eso, lamentablemente, hay que mantener la compostura. ¿Qué me interesa? Por favor, haga el trabajo, que ahora va a ser formativo, hágalo y vea esta clase. O si no, en la prueba, si usted hace ese trabajo y a las 4 de la tarde, que es la resolución de dudas de 4 a 4:30, va a aumentar la probabilidad de que le vaya mejor en su prueba. ¿Ya? Es formativo, pero sí, hágalo. ¿Ya? Por supuesto que podríamos tener retroalimentación. Si es que ahora que es formativo, la retroalimentación yo eso sí me demoro un poquito más en dársela porque no tengo que corregir, pero sí puede resolver dudas. Cuando algo es formativo, la actividad está pensada para que usted la haga entre las 2 y las 4 de la tarde, que ahora pueda estar tranquilo, pueda descansar, pueda almorzar entre las 2 y las 4, la hace entre 4 personas y yo le doy la retroalimentación entre 4 y 4:30 de las preguntas que tiene. ¿Ya? Ya, vamos a organizar una jornada de retroalimentación, yo creo que la otra semana. ¿Qué día tiene la prueba? Ya ni me acuerdo. Ya, acá hago el calzazo supremo. Valentina, delegada, usted se va a encargar de coordinar conmigo esa retroalimentación. ¿Ya? Si no hay retroalimentación, lo dejo firmado acá, es culpa de Valentina. Eso. ¿Ya? Así que